Muy buenas a todos y a todas, soy Julia Sierra y bienvenidos o bienvenidas a un vídeo más. Hoy vamos a entender el por qué tienes los isquios acortados, o vamos a decir mejor, por qué tú cuando intentas tocar al suelo con las rodillas extendidas no llegas, ¿vale? Lo más probable es que te hayan dicho que tienes los isquios acortados y lleves mogollón de años pensando en esto y que por mucho que estires vas a seguir siendo un tronco y vas a seguir teniendo los isquios acortados, o que es muy difícil de cambiar porque es algo estructural. Vamos a entender qué está ocurriendo realmente y qué pasa, ¿no? Por así decirlo. Para explicarlo tenemos dos teorías y vamos a ver qué nos dice cada una. Una es una teoría mecanicista y la otra es una teoría sensorial, que nos dan respuestas a este fenómeno, al por qué yo quiero llegar a tocar el suelo y mis isquios o toda mi cadena posterior no me deja. Una lo hace desde el punto de vista mecanicista y estructural y la otra la hace desde el punto de vista del sistema nervioso central o desde el punto de vista sensorial. ¿Qué nos dice la teoría mecanicista? Básicamente, no sé si sabéis cómo están formados los músculos, pero podemos decir que la unidad funcional o la unidad más pequeñita de dividir un músculo podría ser un sarcómero. Este sarcómero se dispone tanto en serie como en paralelo. Para formar esos músculos. Pues al final lo que dice la teoría mecanicista es que existe esa restricción de los tejidos, que ya puede ser del tejido conectivo, ya puede ser de que hemos perdido esos sarcómeros de la musculatura y que a nivel estructural hay un tope y con ese tope no nos deja ir más allá. ¿Qué ocurre? Que a nivel de evidencia científica no se respalda únicamente la explicación mecanicista de este rango de movimiento reducido, ¿vale? Se miran a nivel de tejidos y vemos como no es el limitante el número de sarcómeros que pueda tener tu musculatura, sino que es muy difícil perder número de sarcómeros. Se puede llegar a perder, pues, por ejemplo, en periodos de encamación muy prolongados, estamos hablando de meses, lesiones muy prolongadas con una inmovilización importante. Si no partimos, o a una enfermedad neurológica, si no partimos de esas suposiciones o de esas situaciones, pues tenemos que entender que es un poco complicado que nuestra justificación de que no lleguemos a tocar el suelo sea puramente mecanicista. ¿Qué ocurre? Aquí entra un poco para salvar y dar explicaciones la teoría más sensorial, que lo que nos explica es cómo a nivel de órdenes del sistema nervioso son estas órdenes las que no nos deja, nos limita ese rango de movimiento. No es que no lleguemos a nivel estructural, no es que hay un tope, sino que a nivel sistema nervioso no nos deja. Para esto tenemos que entender que al final nuestro cerebro actúa como el director de orquesta de nuestro cuerpo, eso lo tenemos claro, manda órdenes, hace latir el corazón, hace que se haga la digestión, yo le digo que se flexione este brazo y se flexiona, y este director de orquesta es, súper inteligente y tiene un mecanismo que es de lo que más va a valorar, que es la supervivencia y el mecanismo de supervivencia. Al final, nuestra especie, o todas las especies básicamente, han sobrevivido gracias a esto, y la que mejor estaba adaptada y la que mejor tenía este sistema de supervivencia, pues era una especie que iba a prolongarse en el tiempo, iba a sobrevivir. Entonces, este sistema de supervivencia es un sistema que nos protege ante estímulos peligrosos, como por ejemplo el miedo. Lo que pasa es que estos estímulos peligrosos, cuando hablamos también de ciencias de la actividad física y del deporte, pueden ser amenazas y pueden ser estímulos peligrosos como tal o potencialmente peligrosos. Pueden ser reales o pueden ser potenciales. ¿Qué ocurre? Si llevamos 10, 20, 30, 40, 50 años sin llegar a un rango de movimiento en específico, ese rango de movimiento nuestro cerebro lo va a interpretar como un rango peligroso, como un potencial peligro, de que se rompa la musculatura, yo no me quiero lesionar, si me lesiono no puedo andar, no puedo ir a trabajar y la supervivencia pues está en peligro. Entonces al final este sistema de alarma o de supervivencia no es que sea malo, ni mucho menos, nos permite sobrevivir y es un sistema que responde de dos formas. Por un lado, con dolor, y por otro lado puede responder también con percepción de rigidez o básicamente lo que es también limitar ese rango de movimiento.
Si yo en ese rango de movimiento no estoy cómodo o cómoda, lo limito, no dejo a mi cuerpo ir un poco más allá y ya está. Esta es la teoría sensorial. Lo que nos dice es que nuestro músculo no es más largo ni más corto, sino que lo que ocurre es que a nivel del sistema nervioso nos deja ir un poquito más allá o un poquito menos allá, según nuestra percepción de amenaza de ese rango de movimiento. Y ahora me podéis decir, pero Julia, entonces, ¿yo por qué si estiro, si realizo estiramientos, luego llego un poco más? ¿No? Eso es básicamente que mi músculo estaba cortado, lo he estirado y ahora puedo llegar un poquito más allá. Vale, pues esa sería la explicación mecanicista, que mira, vamos a imaginarnos que yo estiro y aumenta los sarcómeros en serie. Podría ser una explicación lógica. ¿Qué ocurre también? Tampoco tenemos evidencia que sustente esta afirmación como tal, que yo al realizar estiramientos pueda aumentar mi longitud muscular. ¿Vale? Esto al final es súper difícil. Y viene la teoría sensorial para tapar esos agujeros que la teoría mecanicista no logra tapar. Básicamente, no discuto que tú haces estiramientos y permite tener un rango de movimiento mayor. Vamos a dar esa explicación desde el punto de vista sensorial y se denomina un fenómeno que es la tolerancia al estiramiento. ¿Qué es esto de la tolerancia al estiramiento? Como os he explicado anteriormente, ese rango de movimiento que tu cerebro interpretaba como peligroso o como una amenaza, si yo me involucro un poquito en ese rango de movimiento, como mediante un estiramiento, y no ocurre nada, y no me lesiono, y lo prolongo en el tiempo, y aguanto un ratito ese estiramiento, y ya no solo eso, sino que mañana lo repito. Y pasado mañana lo repito. Y no vuelve a ocurrir nada, no me he lesionado, la pequeña molestia o el dolor que tenía al principio ya no está. Eso que he hecho al final es enseñarle a mi cerebro, a mi sistema nervioso, que ese rango, que era potencialmente peligroso, le he enseñado que no era tan peligroso como parecía y que estoy cómoda allí. Y eso al final, esa tolerancia que ha generado se denomina tolerancia al estiramiento, que poco a poco le estoy enseñando a mi sistema nervioso a involucrar un poquito más en ese rango de movimiento que lo tenía tan olvidado. Esto lo podemos ver tanto de ida como de vuelta. Nos adaptamos a un rango de movimiento y nos desadaptamos a los que no usamos. Siempre se dice, ¿no?, que lo que no se usa se degrada o se acaba perdiendo. Pues lo mismo pasa con nuestro rango de movimiento. Entendido todo esto, tienes muchísimas herramientas para, a partir de ahora, entender por qué ganas o pierdes rango de movimiento. Muchas de las veces que alguien te diga que tienes los isquios acortados, lo más probable que sea es que cuánto tiempo llevas sin realizar ese gesto, cuánto tiempo te pegas pegado a una silla, trabajas en una oficina, duermes, vas al escritorio de la oficina, vas en coche, y si no involucras y llevas mucho tiempo sin involucrar ese rango de movimiento, es normal que tu cerebro lo perciba como amenaza, como peligroso y no te deje llegar hasta allí. Con todo esto, espero que te haya servido de ayuda para entender un poquito más nuestro cuerpo y el entrenamiento de movilidad. Siempre digo que para entrenar movilidad de forma eficiente hay que entenderla, porque si no sabes esto, te estarías haciendo estiramientos como un loco o como una loca, pensando en únicamente mi músculo se estira o mi músculo se acorta, y al final esto te empodera, te da herramientas para entenderlo un poquito mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Te recuerdo que tienes en la descripción un regalo, ¿vale? Es mi biblioteca de ejercicios de movilidad, donde te la puedes descargar completamente gratuita. Si te interesa, haz clic en el link de abajo y la podrás disfrutar. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en próximos, muchas gracias por estar ahí y un abrazo.